Bien, damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad que nos da de estar conectados por este medio para exponer su palabra y llegamos a la lección número 8 en este programa de Conociendo la Verdad. El video que corresponde a esta semana, semana número 8, nos habla acerca de una parábola que el Señor expone a sus oyentes. La parábola de que nos habla de la deuda impagable. ¿Y cómo es eso? Bien, vamos a ir hablando acerca de este relato que el Señor les da allí a sus discípulos, que habla acerca de un rey que decide hacer cuentas con sus súbditos, con sus siervos. Y entre ellos hay alguien que tiene una deuda, pero extraordinariamente grande con él, y que este hombre le ruega y le dice que él va a pagarle. Pero cuando vemos el tamaño de esta deuda, vemos que es exageradamente grande, que en realidad es impagable. Y este rey, en su benevolencia, decide entonces perdonarle esa deuda. Pero vamos a ir leyendo todo el texto para que veamos lo especial y lo extraordinario de esta enseñanza que conseguimos en Mateo, en el capítulo 18. Y vemos que para ir colocando todo en contexto, vamos a ver primeramente cuánto debía este siervo, cómo era esa deuda que este hombre tenía con el rey. Fíjense que Mateo 18, 23 al 25 nos dice de esta manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Comenzamos con una expresión que siempre va a estar presente, y es una palabra que siempre va a usar el Señor cuando quiere enseñar algo acerca de su reino a través de las parábolas, y es la comparación. Y en este caso Él les dice: el reino de los cielos es semejante a... Entonces comienza a contar esta historia. O sea que mientras estemos viendo esta historia y todo lo que nos enseña, se nos está hablando del reino de los cielos. ¿Cómo es ese reino? Y todo lo que implica obtenerlo. Entonces vemos en un principio que él dice que el reino de los cielos es como este caso, un rey que en su reino había un súbdito que le debía una gran cantidad de dinero, o sea, una deuda impagable, pues. Entonces, comencemos por ahí, sabiendo que esto se refiere a cómo es el reino de los cielos. Entonces, vemos otra cosa. ¿A quién representa este hombre? Pues este hombre representa a toda la humanidad, a toda la humanidad. Este hombre, junto con su familia y todo lo que tenía, representa al hombre, a nosotros, a la humanidad entera, que está en una situación de incapacidad total de pagar una deuda que tiene con Dios. ¿Y cuál es esa deuda? Esa deuda de pecado, porque es una humanidad que ha ofendido a ese Dios santo y tiene que pagar un costo, pero que está imposibilitada totalmente de pagarlo porque no cuenta con los recursos para hacerlo. ¿Y cómo es eso? Bueno, el Señor lo explica aquí de esta manera, a través de esta historia, a través de esta parábola. Y fíjense que primeramente Él establece el paralelismo. Él compara a este siervo, ¿verdad? Y dice que tiene una deuda muy grande, y nos dice en la historia que así es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es eso? Bien, primero vamos a definir o vamos a calibrar cuánto debía este siervo, porque dice la palabra que este no pudo pagar, y como no pudo pagar, entonces ese rey lo manda a vender a él y a toda su familia. Fíjense entonces cuánto debía este hombre.
Si hacemos un cálculo, la palabra dice que este hombre debía 10.000 talentos. Hermanos, eso es una cantidad enorme de dinero. Y para que tengamos una idea, vamos a hacer un cálculo y traerlo a nuestra realidad para que tengamos una noción acerca de esto. Un talento, fíjense, un talento equivalía a lo que eran 6.000 dracmas, y eso es el equivalente a más o menos 5.400 denarios. Un denario era el pago de un obrero en un día. Imagínense, el pago de un obrero en un día. Si pudiéramos decir o calcular, bueno, a nivel internacional, para que no tengamos distracciones, $20 más o menos puede ganar un hombre o una persona a nivel internacional, lógicamente, o sea, o justamente, no en las situaciones de esclavitud que lamentablemente todavía hay en este mundo. Entonces este hombre, o sea, el cálculo que estamos haciendo, perdón, podemos entender que el pago de un hombre o de una persona diario, un obrero, puede ser $20. Entonces, si es así, si multiplicamos eso por 5.400 denarios, que era lo que valía un talento, y también multiplicamos eso por 10.000, que eran los talentos que este hombre debía. Si este hombre tuviese esa deuda hoy, tendría que pagar $1 billón. O sea, este hombre tendría que pagar 1.080 millones de dólares. Hermano, eso es una cantidad de dinero demasiado grande para una deuda de un hombre, ¿verdad? Entonces vemos la magnitud de esa deuda que tenía. Eso es impagable. Porque mire, si este hombre trabajara todos los días ganando $100 diario, tendría que trabajar 29.589 años para poder pagar esa deuda, imagínense. O sea que era imposible que este hombre pagara esta deuda. Igual que esa deuda del siervo, es nuestra deuda, o nuestra deuda con el Señor era impagable. En esa misma situación nos encontramos nosotros. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Podemos ver que es muerte porque era imposible de pagar para la humanidad, para el hombre. Y así como el hombre estaba condenado a pagar esta deuda, si no sería él y su familia enviados, vendidos, también nosotros tenemos que pagar o teníamos que pagar una deuda impagable. Y fíjense algo, un detalle interesante. Fíjense, para que vemos la magnitud de la deuda y lo impagable que era, que este hombre iba a ser vendido. Normalmente cuando una persona era vendido, y lógicamente lo iban a vender como esclavo porque era para trabajar, se calculaba su precio de acuerdo a lo que él podía producir, pero según el cálculo que tenemos aquí, ni él, ni su familia, ni todo su núcleo familiar podían trabajar la cantidad de años necesarias para pagar esta deuda. Por lo tanto, este hombre estaba condenado eternamente. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar acá, para que tengamos la magnitud, tengamos la idea de lo que significa el pecado en el hombre y la incapacidad total de que nosotros pudiéramos hacer, aunque sea una ñiquitica así, para salvarnos. No teníamos opción, no podemos hacer nada. Nada de lo que hiciéramos iba a alcanzar el pago que era necesario para satisfacer esa ira de Dios que estaba sobre el hombre. ¿Okay? Entonces, vemos que había una deuda que era impagable, una imposibilidad de pago. Mateo 18, 26 a 27, continuando con la parábola, nos dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjense, este hombre le decía que él iba a pagarle todo, pero es que era una mentira realmente lo que le estaba diciendo. El rey lo sabía. El rey sabía que era imposible que este hombre le pagara esa deuda. Entonces aquel rey
movido a misericordia, ¿verdad? Dice la palabra, movido a misericordia, le soltó, no solamente le soltó, sino que le perdona la deuda. Igual que a nosotros, cuando llegamos al Señor, se nos perdona esa deuda y somos libres. La magnitud de lo que este hombre debía nos deja bien claro que este hombre no tenía ninguna opción para pagar esta deuda, aunque él se ofrece a pagar. Pero es aquí entonces donde entra a jugar un papel vital las características de ese rey justo. Y vemos que nosotros en el Señor tenemos a ese rey justo que nos mira con misericordia, sin dejar de ser justo y sin dejar de ser fuerte, sin dejar de ser ese Dios santo. Pero Él en su amor también es santo. Él en su bondad también es santo. Y fíjense algo bien interesante, es el hecho de conocer las características de este rey. Cuando el Señor comienza a manifestarse a su pueblo y a darse a conocer, Él demuestra la primera característica. Cuando Él se manifiesta, Él comienza a descubrirse y a mostrar quién es Él. La primera característica que Él muestra es precisamente su bondad y su amor y su misericordia. Vámonos a Éxodo 34, versículo 6 al 7, dice de esta manera. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuándo pronunció el Señor estas palabras? Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Moisés le pide al Señor que se muestre, que se haga más patente, que le diga cómo es, que él quiere ver esa gloria. Y ve lo que el Señor, cómo se presenta el Señor. No se presenta porque, fíjense, recordemos, en ese momento Él se estaba manifestando al pueblo, dándose a conocer a ese pueblo, y estaba en un monte que echaba humo, desde una oscuridad tremenda donde salían rayos y donde el Señor hablaba y retumbaba. Pero Él se presenta y le muestra su gloria a Moisés. De hecho, lo cubre, lo aparta, lo pone para que él no sufra ningún daño. Y se demuestra y les dice cómo es Él. Y la primera característica que Dios le interesó mostrar a los hombres fue esta. Y Él se muestra y le dice: yo soy el Señor, el yo soy. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande y abundante en misericordia y verdad. Veamos qué tremendo. Ese es el Dios en quien creemos. Ese es el Dios amoroso y grandioso que pudo perdonar la deuda de este hombre, y que por esa característica Él perdona nuestras faltas y pecados. Él, a pesar de lo que nosotros seamos, Él nos ama y nos da su perdón. Entonces veamos, Él se presenta así. Dios se presenta ante la humanidad, y a pesar de que dice que Él visita el pecado y la iniquidad hasta la cuarta generación, Él es misericordioso. ¿A quién? ¿A cuántos? A millares, a miles. O sea, que puede Él visitar la iniquidad de un hombre hasta la cuarta, pero con su amor. Si ese hombre se arrepiente, si ese hombre llega al Señor, si ese hombre acepta esa misericordia inmensa que Él tiene, por miles de años, no solamente 4 generaciones, sino por millares. Entonces, Él visita a los hombres inicuos con su castigo, pero a quien le sigue, a quien le acepte, a quien se apropia de esa misericordia, tendrá misericordia por siempre, y tendrá verdad y misericordia en abundancia por siempre. Ese es el Dios, ese es el rey que está allí en esa parábola.
Ese es el Rey y ese es el Dios en quien hemos creído usted y yo. Por eso podemos disfrutar de esa magnífica misericordia, a pesar de que en nuestras vidas nosotros nos comportamos mal, a pesar de que estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Él provee a nosotros esa salvación por su misericordia y su bondad. Dios es infinitamente misericordioso y por eso nos trata como ese rey trató al siervo, con perdón. Se movió a misericordia por la incapacidad de este hombre de pagar esa deuda. Recordemos lo que nos dice Romanos, ¿verdad? Porque en la misma condición que estaba ese siervo, nosotros nos encontrábamos. Estábamos imposibilitados totalmente de obtener ese perdón de Dios, pero a él le plació, a él le plujo, que dice, darnos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, ¿qué pasa luego? Este hombre es perdonado, este hombre recibe esa gracia sobreabundante de una deuda que él no podía pagar, le es perdonada. Pero este hombre entonces no actúa en concordancia con eso que recibió. Vemos que Mateo 18, 28 al 31 dice, pero saliendo aquel siervo, o sea, después de haber obtenido este perdón, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, no le debía nada prácticamente. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fíjense que este hombre, después de recibir tremenda provisión de misericordia, no actúa de acuerdo a lo que había recibido. O sea, él recibió una provisión de amor extraordinaria. Eso es esa provisión de amor que llevó nada más y nada menos que al hijo de ese rey, a Jesús, a la cruz, para poder darnos la salvación. Entonces, por eso el proceder de este hombre está totalmente fuera de lugar. Este hombre debía actuar con la misma misericordia. Es más, ni siquiera con la misma, porque él nunca podría actuar con la misericordia, con el tamaño de la misericordia que actuó Dios, porque como vemos, ¿verdad? Haciendo una comparación humana, para que entendamos, Jesús nos pone dos cifras totalmente diferentes, una inmensamente grande y una comparada a esa muy pequeña, para comparar el grado de misericordia con que debemos actuar. Y ni siquiera en ese nivel tan bajo este hombre actuó, sino que exigió que se le pagara esa deuda. Este hombre lo que está demostrando aquí es un rechazo realmente a esa misericordia que Dios le estaba dando, que Dios le dio, que ese rey le dio. Él actuó de mala manera. Él no entendió realmente, no calibró lo que el Señor había dado a su vida. Romanos 8, del 12 al 14 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, fíjense, este hombre no actuó de acuerdo a lo que él había recibido. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros, con el hombre después que recibe de Dios esa gracia, que recibe de Dios todo eso. O sea, toda la humanidad tiene a disposición esa gracia y ese amor de Dios. Ahora, quien lo rechaza, actúa como este siervo que exigió a un consiervo algo del cual él mismo había sido perdonado. Sigue el relato de la parábola y nos dice, entonces llamándole su señor, o sea, el rey se entera y lo llama y le dice, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Qué tremendo, qué terrible esta palabra. Fíjense, primeramente, el rey mandó a que lo pusieran en la cárcel hasta que pagara lo último que debía. Y recordemos que era imposible. O sea, ¿qué nos quiere enseñar el Señor acá? Que la condenación para el pecador es eterna. Es la vida eterna, es una condenación total. Es una condenación por toda la eternidad. Porque este hombre no era capaz, humanamente hablando, en ese momento, no era capaz de lograr ese pago. Recordemos la enseñanza de la palabra, recordemos la historia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor acá? Que quien no actúa o quien no acepta, quien rechaza esa misericordia de Dios, va a estar condenado por la eternidad. Quien rechaza la gracia del Señor y no cree en su Hijo, no puede recibir perdón. Por lo tanto, no puede disfrutar de este regalo. Y fíjense cuál es la demostración de que una persona recibe ese regalo, lo que nos está hablando el apóstol Pablo en Romanos. Él dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quien es guiado por el Espíritu de Dios no actúa como este hombre, actúa con misericordia, actúa con perdón. Él ama, es misericordioso. Recordemos en los evangelios que leíamos que debemos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Recordemos el texto que debimos aprender en la semana 4, ¿verdad? Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecir a los que hablan mal de ti. Todo eso, ¿para qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Juan 3, 18 al 20 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La gran enseñanza del Señor es que todos aquellos que hemos recibido ese regalo extraordinario que es la salvación, somos o vamos a dar fruto, o vamos a tener obras de acuerdo, acorde a esta salvación recibida. O sea, vamos a dar fruto. Entonces, ¿qué debe preocuparnos a nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como creyentes, como seguidores del Señor? El hecho que nosotros tenemos que dar frutos. Tenemos que actuar igual. Lucas 6:36 nos dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, no solamente debemos mostrar esa misericordia, sino mostrar que somos hijos del Señor. En esta historia el Señor lo que está explicando es que al reino de los cielos, en el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, tú tienes que aceptar ese regalo de misericordia, pero también ser igual entonces que ese Padre, que ese Rey que manda allí en ese reino, igualmente misericordioso. Si no actuamos, si no tenemos esa conducta, si no adoptamos la conducta del reino, que es la conducta del Padre, que es la conducta de Jesús, que es la conducta observando todos los valores de ese reino, de amor, solidaridad, respeto, perdón, misericordia, en fin, santificación. Si no hacemos eso, no estamos aptos para entrar a ese reino. No hemos creído. Y podemos tener mucho tiempo en una iglesia, pero si nuestros frutos, si no amamos, si todavía en nuestro corazón hay odio hacia otras personas, por diferentes razones, por cómo piensa, por cómo viste, por qué come, o por si es negro, es flaco, es gordo, no podemos odiar a nadie. Tenemos que amar a todos. Tenemos que andar
manifestando los frutos de ese espíritu. Tenemos que andar siendo como nuestro Padre que está en los cielos, que es misericordioso. Entonces, debemos comportarnos de esa manera, no como el siervo malo, que a pesar de toda la misericordia que él recibió, fue y actuó sin misericordia. Quiere el Señor que esta palabra que hemos estudiado hoy haga nido en nuestros corazones, se convierta y pueda ser vida, pueda ser transformada en conducta piadosa, como la que el Señor nos exige que nos ejercitemos en la piedad, porque eso nos va a dar provecho para esta vida y la futura. Seamos pues entonces verdaderos discípulos del Señor, verdaderos siervos de ese Rey, verdaderos hijos de ese Padre que está en los cielos, entonces siendo misericordioso. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y nos estamos viendo en la lección número 9.